Hola, espero que estén bien. Les recuerdo que el día de hoy es grandemente bendecido por el Dios Todopoderoso. Siempre tengan presente que Cristo les ama. Bien, una vez más vamos a realizar ejercicios de paralelas cortadas por una recta secante. Juguemos. Aquí tenemos el ángulo B. El ángulo B tiene 110. ¿Cuánto mide este ángulo y por qué? ¿O cuánto mide este y por qué? Bueno, la medida del ángulo B es congruente a la medida del ángulo D, porque son ángulos opuestos por el vértice. Así de sencillo. Entonces, solo basta con saber las reglas y las recomendaciones y sencillo. Entonces, estos dos aquí son correspondientes, están del mismo lado de la paralela y están en diferentes semiplanos con relación a las paralelas. O sea, está uno adentro y uno afuera y no forma un par lineal, solamente las reglas. Entonces, yo puedo decir que la medida del ángulo B es congruente a la medida del ángulo G porque son ángulos correspondientes. Solamente tienes que aprenderte esas reglas y entonces podrás resolverlos sin dificultad. Así de sencillo. Si tú notas, puedo decir que la medida no siempre hay que utilizar diferentes alternativas. Basado en dos teoremas o dos postulados, puedes resolverlo todo. Entonces, la medida del ángulo G es congruente a la medida del ángulo F porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces ahí está. Sería también 110. Entonces cualquiera de estos que yo quiero tomar, puedo tomarlo como un par lineal, ángulos consecutivos, ángulos suplementarios. Entonces yo puedo decir que la medida del ángulo G, hacerlo bien, la medida del ángulo, voy a utilizar el F, más la medida del ángulo E es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque forman par lineal. Forman un par lineal. Ahí está. Entonces, si yo sustituyo el valor del ángulo F, 110, más la medida del ángulo E, que no la conozco, igual a 180 grados. Entonces, aplicando este teorema, el que está positivo pasaría a restar 180 menos 110. Entonces, esto sería igual a 70 grados. Entonces, este de aquí, 70 grados. Entonces, si ustedes notan, la medida del ángulo E tiene varias opciones. Si usted nota, voy a utilizar otro comentario. La medida del ángulo E es congruente a la medida del ángulo C porque son ángulos
alternos internos. Entonces, cuando te busques la definición de ángulos alternos internos, te darás cuenta que son congruentes. Entonces, también la medida del ángulo E, también vos haces mismo, para que ustedes vean qué chulo, es congruente a la medida del ángulo A, porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Ahí está. Eso sería ¿cuánto? 70. Entonces, la medida del ángulo, voy a utilizar el ángulo A, la medida del ángulo A es congruente a la medida del ángulo H, ángulo H. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos externos. Cuando te busca la definición de ángulos alternos externos, se da cuenta que son iguales. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Esta recta podemos decir que esta es la recta 1, esta es la recta 2 y esta es la recta L solamente. L1, L2 y L. Entonces, basta con repasar los postulados, los teoremas y observar las recomendaciones y es fácil de responder o completar un ejercicio de esta índole. Hasta la próxima. Nos vemos en clases.